Bueno, estamos en el episodio 6 de los diálogos iconoclastas y hoy nos hemos dedicado a comentar el libro de Mac. En fin, espero que os guste y os dejo ya con el diálogo y hasta la próxima. Bueno, vamos a preguntarle primero a Mac qué le lleva, porque ¿cuántos libros has escrito, Mac? ¿Es el único o es este? No, es el único, uno. Vale, entonces la pregunta con más sentido, ¿qué te lleva a escribir un libro? Bueno, lo que me lleva a escribir el libro es el libro es consecuencia de una vida de pensamiento, ¿no? Entonces, al final vas razonando cosas, vas llegando a conclusiones que diría que aunque no se puede, no puedes afirmar que las conclusiones son tuyas o mías en este caso, exclusivamente porque estás influido por todo lo que por todo lo que has vivido, por todo lo que has leído, por todas las opiniones que has oído de otra gente, ¿no? Pero las opiniones, es decir, el contenido del libro es genuino y exclusivo, o sea, no es un remake de nada, ni es una interpretación de la filosofía de otro, ni No, es decir, es exclusivo. Eso se nota, que es original ya se nota. Claro, por eso cuesta entender, ¿no? Porque parece que no suene a nada, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Y bueno, de hecho, yo tengo un amigo que es psicólogo y nos juntamos, pues nos pegamos unas charlas de miedo, íbamos a escalar juntos, en fin, es un amigo de la infancia que encima lo conocí en la montaña, es decir, lo conocí en una campana, ¿no? Y bueno, y llevamos, eso fue a los 13 años, quiere decir que llevamos pues 51 años conociéndonos, ¿no? Y llevando pues es decir, yo entonces fumaba, pues nos íbamos a escalar, hacíamos un tramo de una escalada y en la reunión pues nos fumábamos un paquete de tabaco y estábamos hablando allí de filosofía, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, eso era a los 13 años y desde entonces que yo no he soltado no me he bajado de ese caballo, ¿no? Y bueno, pues uno tiene la costumbre y el vicio de razonar por sí mismo y entonces pues llegas a conclusiones que son, bajo mi punto de vista, interesantes, ¿no? Y entonces, ¿por qué escribirlas? Pues yo creo que un poco como hizo Paco con su libro verde, ¿no? Es decir, para que no se pierdan. Hasta sin que el que se pierdan o no tenga ni la más mínima importancia, pero bueno, son visiones de la realidad que ayudan a comprender el mundo y a la persona, en este caso a mí personalmente, y que no están en ningún otro libro que yo haya visto, ni haya leído, ni nada de nada, y por lo tanto, pues bueno, tenía un cierto interés ponerlo ahí. Y lo puse y ya está. Y eso es lo que hay. Además, escribiendo un libro se suele aprender bastante. Un montón. O sea, Un no sé montón. por qué, pero a mí me ha pasado eso con los dos libros. Y con el tercero Pues estoy aprendiendo mucho, pero sin escribir ya. sí, se aprende, de hecho, ¿sabes por qué? Porque es fácil de ver, es decir, porque las ideas dentro de la mente están, digamos, en estado más o menos caótico. Sí. Quiero decir, no caótico, pero tienen un grado de ordenación distinto a cuando las tienes que exponer. Cuando las tienes que exponer te fuerzas a buscarlas, sacarlas, mezclarlas, ordenarlas y entonces exponerlas para que el otro te entienda, ¿no? O para que la página se trague lo que le estás poniendo en negro sobre blanco, ¿no? Y ese esfuerzo te hace, pues eso, rememorarlas y cuando salen es curioso porque, claro, cogen una ordenación que antes no tenían y entonces por eso aprendes. Es así de sencillo. Es el procedimiento normal. Se aprende igual cuando intentas explicar algo. Es porque es el mismo procedimiento, ¿no? Vale. Antes de meternos, Mac, en más detalle, bueno, dar la bienvenida a Unai. Hola, hola a todos. Hola, Unai. Hola. Antes de meternos en más detalle, ¿nos puedes contar así por encima
las diferentes apartados del libro o los diferentes áreas o los diferentes mensajes, pero esquemático. Pues mira, en el libro he pretendido hablar de esto y de esto, para que los que nos estén oyendo, primero, desde fuera entiendan qué es lo que has querido plasmar tú en el libro, y luego ya nos metemos en profundidad. Bueno, pues eso, verás, es difícil porque el libro no tiene esa estructura. Es decir, no es consecuencia de un esquema previo. Y por lo tanto no tiene un esquema, aunque sí que lo tiene. Eso parece una contradicción, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? O mejor, ¿cómo sale esto? Es decir, aquí lo que habría hay unas ideas que tienen más o menos potencia y que son autoexplicativas. Es decir, en principio no tienen nada que ver con otras. Y lo que ocurre es que cuando las juntas todas en un sitio, el contexto es más que la suma de las partes, es decir, el total es suma más que las partes individuales. Pero no viene, digamos, no es decir, mira, voy a escribir sobre esto, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué digo? No es eso, ¿no? Es simplemente cosas que yo he ido aplicando, que he visto, que he ido razonando y que a mí me han servido y a alguna otra gente también. Y bueno, y esas ideas pues están puestas aquí en un orden que parece que sea caótico, pero no es. Es decir, cuando terminas de leer todo el libro, si unes los puntos, el esquema vamos a decir, del mundo o de ti que te sale es distinto al que había antes y es más que si hubieses puesto solo las ideas separadas, ¿no? Por lo menos eso es lo que me ocurre a mí. Una cosa que ocurre también con este libro, igual que con todos los libros que no sean, es decir, que estén un poco más allá de una novela, es que, es decir, tienes que estar en un determinado, digamos, en un determinado nivel de vibración para entenderlo. O sea, para sintonizar con lo que estás leyendo. O sea, si lo lees cuando estás, por ejemplo, mirando, yo qué sé, cualquier cosa por internet con un ojo y con el otro le estás dando un vistazo al libro y después te llaman y tal. O sea, cuando no estás en un determinado nivel, no se puede entender. Lees palabras y tal, pero no te enteras de nada, ¿no? Ya te digo yo que a partir de las 12 de la noche tampoco se puede leer. Sí, es lo mismo. Y después de beberte unas cuantas botellas de vino, a lo mejor tampoco. O quizás ayude, no se sabe, ¿no? O sea que el libro es un sistema complejo y tiene propiedades emergentes. Pues sí, por lo menos para mí. Es decir, yo lo habré leído, mira lo que te digo, ¿eh? O sea, yo lo escribí de la primera palabra hasta la última, hice hasta los gráficos que hay por ahí, los dibujos son míos. Bueno, se nota, eso me imagino que se notará, ¿no? Pero quiero decir que lo he escrito entero. Y sin embargo, lo habré leído, pues yo qué sé, 10, 12, 15 veces fácil. Porque a mí personalmente, no digo que sea un libro inspirador, pero a mí sí que me inspira. Es decir, yo cuando lo leo digo, coño, pues esto está bien. O sea, claro, a mí me lo parece. Si no, pues lo escribiría de otra manera, ¿no? Esa es la cuestión. A mí me pasa igual. O sea, yo cada 2 años eso vuelvo a leer el libro y aprendo cosas. Sí. No sé, porque te pilla en un momento en que a lo mejor algo que ya tenías comprendido, entonces subes 3 escalones y dices, sí, pero es que además aquí hay más cosas. Exacto. De hecho, eso también está en la parte final. Lo que pasa es que, claro, el libro, cuando yo lo escribí, es decir, admite mucho más rollo del que tiene. Es decir, si os fijáis, aquí prácticamente no hay paja, es decir, que no hay ni una... Yo digo, cuando digo esto es mi valoración, evidentemente. Eso el que lo lea pues le parecerá otra cosa. Pero a mí me parece que no sobra ninguna palabra. Es decir, quiero decir que no hay rollos ahí de, ya voy a explicar esto de una forma que tal. No, esto es conciso y concreto. Entonces, claro, a lo que es cortito, pues le puedes entrar desde diferentes ángulos. Y a esos diferentes ángulos, pues hoy le entras de una forma y mañana le entras de otra. ¿Por qué decía eso? Porque al final del libro hay una parte que habla del cómo se gestionan las ideas, es decir, qué pasa, o sea, viene a decir que la información se digiere exactamente igual que el alimento. O sea, tú coges una idea
que te viene de fuera o incluso que la razonas tú mismo y tal, es igual. Esa idea, en el momento te llega, esa idea entra dentro de tu mente y es exactamente lo mismo que si una manzana entrase dentro de tu estómago. Es decir, la mente empieza a digerirla. Y hay un proceso de digestión de las ideas, hay un proceso de asimilación y exactamente igual, es decir, esquemáticamente es idéntico al proceso de nutrición, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese proceso de digestión de ideas hace que lo último, que sería la asimilación, es decir, la comprensión, lo que le puedes extraer el jugo que se saca a cualquier idea, viene detrás del proceso de digestión. Y ese proceso de digestión, en el caso mental, en el caso de las ideas, puede durar años. Entonces, una cosa que a ti te llegó en un momento determinado, a lo mejor la comprendes 4 o 5 años más tarde, ¿no? 4, 5 o 10, es decir, que no, igual que lo puedes comprender a los 10 minutos, ¿no? Esa es la cuestión. Y como encima de cada idea se puede extraer un número ingente de derivadas, porque esto es un fractal, entonces de todas partes puedes sacarlo prácticamente todo, pues todavía más. Entonces lo lees una cosa que leíste hace, ya no porque la hayas escrito, no, sino lees una cosa que leíste hace 10 años y hoy la vuelves a leer y si es una novela ya te aburre porque te la sabes de memoria, pero si es algo un poco más profundo, pues resulta que le sacas un contenido que antes no veías y estaba, es decir, nadie ha modificado el libro, ¿no? Eso está ahí. Yo añadiría, además del proceso de asimilación, yo añadiría el proceso de eliminación, igual que en la digestión. Asimilas y luego Exacto, eliminas igual. los residuos. Y aquí lo mismo, Sí. porque cuando asimilas una idea, te das cuenta de que algunas cosas no sirven o no son aplicables y las eliminas. Dices, esto aquí sobra. O sea que también el proceso de eliminación de residuos también está en la asimilación de ideas. Sí, eso está mencionado, incluso en esa parte también está mencionado. Me parece que hay un ejemplo que habla de que cuando tú quieres poner cuando entra una idea nueva en tu mente, pues lo que ocurre es que desplaza otras, hay una parte que tienes que rechazar y tal, funciona exactamente así, como dice Paco. Bueno, vamos a empezar a hablar en concreto. Vamos a empezar a hablar en concreto. Llevamos un rato, ya hemos explicado un poco el porqué del libro y lo que Mac ha sentido hacer el libro y demás. Pero, por ejemplo, Paco, tú que te lo has leído, ¿qué sentimientos nuevos o qué ideas nuevas qué te ha aportado este libro? Bueno, yo empecé a leerlo y después de 4 o 5 páginas digo, este tío es igual de raro que yo o un poco más. Esa es la primera. Sí, claro. Lo cual esa es la primera asimilación. La primera asimilación. te dio confort. Te dio confort, es decir, estoy... Sí, eso, que le dio confort sentirse igual de raro. Sí. Ese comentario de Paco lo tenemos que entender como la primera parte de la promoción del libro. Lo ha escrito el tío más raro que yo. Eso es una promoción gratuita que te hace el libro. Vale, vamos a ver cuáles son los siguientes argumentos promocionales de Linares. Vamos a ver. Después, cuando ya sabes que es raro, entonces ya te interesa más, claro, dices, porque claro, lo habitual es aburrido, es decir, no, lo raro ya tiene gracia. Y entonces ya lo lees ya con más atención y tal, y te vas dando cuenta que cada vez es más raro y más interesante. Y ya está. Ahora, efectivamente, el libro, para asimilarlo bastante, porque del todo no se asimila nunca nada, efectivamente hay que leerlo varias veces. Que también a mí me pasó exactamente igual con Krishnamurti, porque claro, cuando es algo totalmente nuevo, inédito, raro y que no tiene nada que ver con todo lo que se ha dicho o escrito en la historia, pues tienes que masticarlo y ya está. Por lo demás, pues estupendamente. Yo te agradezco los elogios
Y lo que podemos hacer, si te parece, es el siguiente lo haré de pago. Y entonces te daré una comisión. Pero Bien, yo encantado. Yo encantado de promocionar algo que sea inédito y original, sea lo que sea. O sea, bueno, aquí para esas ideas tiene que ser tipo comunismo, ¿eh? Aquí no vale solo a uno y al resto estamos mirando. Vale. Ya bueno, pues, ha salido el sindicato. Bueno, pues yo para evitar, para evitar ese tipo de problemas, lo que hice fue hacerlo gratis. Claro. Y ya está. En PDF se puede compartir libremente, cada uno lo puede compartir con lo que dice en la portada, es decir, incluso lo puede citar sin ningún problema, siempre y cuando se cite y sea, en fin, lo que es habitual en una publicación que no es tuya, ¿no? Pero el libro en sí es gratis, o sea, es gratis. Alguien lo puede coger, lo puede compartir tantas veces como le dé la gana. Yo no gano nada con eso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tampoco tengo ningún interés en ganar nada. Nada me refiero a económicamente, ¿no? Unai, ¿qué te hemos cortado? Ahora, Pepe, que has abierto el capítulo de que se puede ir al detalle, después yo también querría disparar un par de cosas a Mac. Porque yo he leído el libro 3 veces también. Muy bien. Es un libro cortito pero denso, y a mí también hay algunas cosas que me ha ayudado a juntar, que estaban por ahí flotando y no sabía darles forma, y esto pues es un paso más de la forma. Entonces, hay una parte para mí del libro que es central, que es cuando entiendes algo verdaderamente entendido, asimilado, cambias de plano. Y otros beneficios, vamos a decir también, que si ese algo te producía algún miedo, o si ese algo, entonces al entenderlo el miedo se disipa, se difumina, y haces unos símiles con varias cosas, con el plasma y tal. Entonces pones un ejemplo que es desde mi punto de vista, muy fácil de entender, con el fútbol. Hay un capítulo que hablas de los 3 niveles del fútbol, del propio jugador y de los hinchas y tal, luego un nivel superior de otra gente que eso lo entiende y ha pasado, trasciende de ese nivel cuando entiende el fútbol que sirve un determinado objeto. Luego otro nivel superior, que un economista, alguien se plantea diciendo, bueno, un fútbol, ¿cómo puede tener estos déficits estructurales, estos millones de tal? Entonces, ¿para qué? Entonces, a medida que subes etapas, luego miras desde abajo y el fútbol ya no lo ves igual. Y es un símil también, a mí nunca me ha gustado el fútbol, entonces yo eso no tenía por qué pasar por ahí, pero es muy interesante ese símil. Ahora, la pregunta es la siguiente, Mac. Que te la he hecho varias veces, creo, pero como esto no lo asimilo, pues entonces no pasa el nivel. Consolidar conocimientos. Son 2 preguntas. La primera, consolidar conocimientos es el propósito porque esto está relacionado también con las diferentes iteraciones y las reencarnaciones, y entonces las diferentes vidas, y estamos aquí en esta, en la anterior y en las siguientes, para ir quemando estas etapas y subir de diferentes planos, pasar de jugador de fútbol que solo le interesa, pues esto, si el árbitro ha dicho que es penalti o no, el de arriba, el otro. Esto es el propósito de la vida. 1. Sí. Verás, vale. El propósito de la vida, si lo ves con suficiente altura, te das cuenta que el propósito de la vida es si has visto la página del P-Huevo, allí se explica que se razona sobre que todo es un proceso, y además solo hay un proceso. Es decir, el universo es un proceso, uno. No hay diferentes procesos. Lo que pasa es que en un proceso, igual que en un ecosistema, pues hay diferentes actores si tú lo separas en actores. Pero cuando lo separas en actores pierde el sentido, porque solo hay un ecosistema. Es decir, no puede vivir una rana fuera de su ecosistema charca. ¿Comprendes? Entonces, cuando ves que eso funciona así y funciona en cualquier punto del universo, es decir, en cualquier sistema que puedas observar de cualquier tipo,
pues te das cuenta que el propósito es el desarrollo de ese proceso, el avance de ese proceso, digamos, su crecimiento sería la palabra correcta, ¿no? Y entonces el comprender es el mecanismo que hace crecer aquello que comprende. ¿Y qué es aquello que comprende? Tu ser, tu nivel de ser, o, es decir, por centrarlo, sería tu mente, ¿eh? Aunque no es exactamente tu mente solo, porque se le pueden atribuir otro tipo de... Es decir, sería un poco más limitado que el ser. Pero el propósito es el desarrollo del ser. Es así de fácil. Eso lo puedes... O sea, ya digo, no porque lo diga yo, sino porque si tú lo observas, pues verás que eso puedes llegar a entenderlo así fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este mundo? Pues que el ser se está desarrollando. ¿Qué es el ser? Es todo el mundo. Todo, o sea, no todas las personas, sino todo el universo. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues dentro de ese ecosistema hay, digamos, un tipo de inteligencias que se consideran individuales. Nosotros, las personas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces las personas como tal también se desarrollan. Y lo curioso de este sistema, digamos, la característica más interesante que tiene, bajo mi punto de vista, es que ahí dentro no existe la dualidad. O sea, el sistema necesita, por lo menos a nuestro nivel, la dualidad para poder funcionar, pero la dualidad es falsa. Es decir, no hay tal cosa como dualidad. Es decir, lo que hay es un sistema, un solo sistema, que crece sí o sí. Es decir, ni puedes parar el crecimiento, ni lo puedes adelantar. Hay un solo sistema. Y tú formas parte de ese sistema y, por lo tanto, como el sistema se está desarrollando, tú también. Ese es el propósito. Es decir, que no tiene otro propósito más que crecer, enriquecerse, es decir, cada vez adquirir más grado de completitud, de cohesión, de lo que tú quieras. Y tú eliges reencarnarte, si es que lo eliges, que quizás no haya elección posible, desde ese plano al que vas cuando mueres, para seguir con este proceso, ¿o es otra explicación? Bueno, es difícil porque yo en este instante no me acuerdo de si elegí o no elegí, pero lo que sí que puedo es extrapolar, digamos, las leyes generales del mundo a ese punto concreto, es decir, al punto donde tú podrías o no podrías elegir. Y eso, bajo mi punto de vista, tampoco es posible. Es decir, a ver, o sea, la pregunta procede porque nosotros somos, o sea, estamos metidos o nos han metido o entendemos el mundo desde la dualidad, bueno, malo, positivo, negativo, hacia adelante o hacia atrás, avanzar o retroceder, es decir, crecer o todo, desde la dualidad en general, ¿no? Pero la dualidad en un ecosistema no existe. Es decir, cuando tienes un ecosistema, un universo, lo que ocurre es, o sea, no hay dos opciones, ¿no? Lo que ocurre es que el libre albedrío, que es otro cuento chino que nos han contado también y del que hablamos la semana pasada, lógicamente lo que yo digo son opiniones mías, opiniones más o menos razonadas, pero que quiero decir que no es porque lo haya leído en un libro de alguien que dijo que el libre albedrío era tal y cual, ¿no? Entonces, eso mucho mejor si lo razonas tú, como hace Paco, es decir, que hay que dudar de todo y entonces tú piensas por ti mismo, que para eso tienes un cerebro y una mente, y llegas a tus propias conclusiones. Y mis propias conclusiones sobre el libre albedrío, que también están tocadas en el libro, con cosas que son fáciles, es decir, no hay que meterse en teorías extrañas, sino simplemente o sea, fíjate en cómo tienes que observar esta realidad concreta y mira lo que está pasando ahí. Y entonces, pues bueno, llegas a la conclusión, yo, repito, de que el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes decidir. O sea, es el ejemplo de siempre, es decir, 10 personas que hay una falacia ahí, que es que dices, bueno, yo en esta circunstancia podría hacer cualquier cosa, porque fulano hizo una cosa y mengano hizo otra, y el otro hizo otra, y el vecino hizo otra diferente. Claro, pero tú no eres ni fulano, ni mengano, ni tu vecino. Tú eres tú, y entonces tú puedes elegir solo lo que tu nivel de ser te permite elegir. Y eso es una sola opción. Es decir, eso, si te lees el tema de la ley del mínimo esfuerzo aquí dentro, pues se explica, yo creo que un poco claramente, ¿no? Lo que pasa es que no se puede entender si vienes con un, digamos, con un prejuicio de decir, no, es que eso es reduccionista, o entonces no podríamos, estaríamos predeterminados. Bueno, tú olvídate de todas las historias y entiéndelo desde tu propia percepción y llegarás a la conclusión, probablemente,
de que el libre albedrío como tal no existe. Y eso no es malo, es decir, que el mundo funciona perfectamente sin el libre albedrío, ¿no? Y, gracias, Mac, por la explicación. Pero antes del libre albedrío, que es un tema también que me interesa, porque si no hay libre albedrío, te estás cargando, por ejemplo, el mérito. Unai. Mañana publicaré 2 horas de libre albedrío. O sea, no, vale, no le deis vueltas porque está ya todo hablado. Vale, pues no, bueno, todo nunca, ¿no? Bueno, pero ya, sí, todo, estuvimos... en fin, sí. El mérito, el arrepentimiento, el tal, todo eso nos lo cargamos. Espérate a mañana yo estoy en proceso, no tengo levas para controlarlo y entonces, ¿para qué voy a...? No, pero fíjate, yo si quieres te lo cuento un poco. O sea, entiendo lo que dices. No quiero desviar, porque igual los oyentes van a decir de nuevo, si este tema ya está tocado, vamos a aprovechar esta charla para otra cosa, pero como queráis. No, pero está bien. Mira, fíjate. O sea, igual que decíamos, o sea, el tema del libre albedrío es, bajo mi punto de vista, es exactamente igual que el tema que estuvimos comentando, por ejemplo, de las religiones, ¿no? Es decir, ¿qué es? Pues es algo que a ti te dice, a ver, nene, tú tienes que hacer esto, porque eso es lo bueno, y ya está. Y entonces tú tienes que hacer. Bueno, ese mecanismo, eso es lo que pasa es que tiene, es un mecanismo, digamos que circular o espiral, es decir, tiene otra dimensión, ¿no? Y es que cuando tú pretendes huir de una cosa, es decir, estás usando la dualidad para separarte de lo malo y buscar lo bueno, cuando pretendes hacer las cosas correctamente, cuando pretendes tal, ese mecanismo, aunque tú no puedas hacerlo de otra forma, es el que te desarrolla. Es difícil de ver, quiero decir que cuesta entenderlo porque no es lineal, es una cosa un poco más rebuscada, ¿no? Pero funciona bien, es decir, igual que las religiones que te dicen, oye, tú tienes prohibido, yo qué sé, pues lo que prohíben las religiones o lo que te obligan a hacer. Y dices, bueno, pero ¿esto qué tontería es? Bueno, pues es una tontería que cuando tienes ese nivel que eres capaz de tragarte una religión, tragártela en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues eso te ayuda porque te marca una dirección y dices, oye, tú no le des más, mira, tú tienes que ir por ahí y se ha acabado, ¿no? Pues el libre albedrío es algo muy parecido, es decir, que es otro cuento chino que también te hace creer que tú puedes hacer determinadas cosas, pero es falso. O sea, así de sencillo. Básicamente es falso porque si te coges a lo que es la definición de libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir de tomar diferentes opciones frente a una circunstancia, resulta que tú no tienes las mismas opciones que yo. Y no es que no tengas las mismas, es que tú, que eres tú, es decir, esa reacción es lo que me parece que en el libro se llama el balance. Es decir, ¿qué es el balance? Bueno, el balance es lo que hace tu mente, lo que hace una mente, entendiendo una mente como una estructura que tiene un grado de crecimiento, tiene ya no un tamaño, sino tiene unas características especiales que son las de esa mente y no la de la mente de al lado. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, vendría a ser algo parecido a tú coges un producto químico cualquiera y tienes encima de una mesa unos cuantos botes con otros productos químicos. Y entonces tú coges ese del que estás hablando y lo metes en uno de los botes. Bueno, pues en uno de los botes se produce una reacción. ¿Por qué? Porque la reacción es la consecuencia de la interacción entre esos dos productos químicos. El que tú estás metiendo en el bote y el que ya había allí. ¿De acuerdo? Eso produce una reacción. Ahora, coges el mismo producto químico que has metido en el bote y lo metes en el bote de al lado que tiene otro producto químico diferente al bote número 1. ¿Y qué ocurre? Pues otra reacción distinta. No sé si me explico. Pues eso es lo mismo que una mente y otra mente y otra mente. Es decir, cuando tú metes un suceso, un evento, algo, un estímulo en una mente, lo que ocurre es una reacción. ¿Qué reacción es? Pues es la reacción que esa mente en concreto tiene con el estímulo que tú le has metido. Y si metes el mismo estímulo en otra mente, pues se produce otra reacción. Entonces, ahí, ¿dónde coño está el libre albedrío? En ninguna parte. ¿Me explico? O sea, que lo que no puedes... Sí, para mí, el libre albedrío es un tema complejo que estoy deseando escuchar esa charla. Porque el libre albedrío, para mí, a veces se puede ver como una tautología. Es decir, yo ahora mismo te digo, Mac, yo para romper tu libre albedrío voy a coger ahora mismo y voy a, no sé, a secuestrar una anciana y tenerla ahí en un sótano.
porque yo normalmente eso no lo hago, porque mis condicionantes y mi moral eso no me lo permiten, pero para el libre albedrío, pues voy a coger y voy a hacerlo. ¿Ves que yo estoy al mando? ¿Ves que puedo hacerlo? Y tú me dirías, no, Unai, si realmente lo has hecho y has salido en el periódico, estás en la cárcel, es porque realmente tú estabas condicionado para eso. Tú creías que tenías libre albedrío, pero incluso cuando has intentado evitar el libre albedrío, has caído en el libre albedrío también. Entonces es difícil de... Cuando has intentado demostrar que el libre albedrío no existe, has hecho una acción que demuestra que el libre albedrío no existe. Claro, pues eso, es una tautología. Vale, pero bueno. Ok. Volviendo al ¿Ves? Lo has entendido. O sea, es eso que has dicho. Que lo hayas entendido o no, no lo sé. Es decir, el grado de comprensión que tengas ahí, no lo sé, pero es eso exactamente. Es decir, no te lo puedes cargar porque hagas lo que hagas, forma parte de ese mecanismo. Es decir, cualquier cosa que tú hagas es una reacción. Sí, tampoco se puede falsear. No la puedes falsear, claro que no. Claro, pues es que entonces, bueno. Entonces, mi última pregunta, y luego dejo a Pepe y a Paco que disparen también. Volviendo a la reencarnación y en relación con tu libro, hay una especie, llamémosle limbo, éter, una zona en la que entiendo yo que entre dos vidas, entre dos iteraciones, estás y ahí pasan unas ciertas cosas, unos libros que he leído y tal, tú ya sabes de lo que hablo, sí. Mac. Entonces, esa zona la gente la describe como que, pues que tienes que volver a tu vida, a tu cuerpo que está ahí, incluso ver el cuerpo que está postrado en el hospital o donde sea, volver, no volver. Quiero pararnos un poco en ese momento. Ese volver, no hay libre albedrío tampoco, es que tienes que volver, o puedes elegir quedarte, o estás pensando ya en la siguiente vida, en dónde te vas a... Alguien decide por ti y de repente se te olvidan tus recuerdos y te reencarnas en otra persona, o depende de cómo ha sido tu última vida, te reencarnas en otra persona que se aproxime al nivel a donde has llegado en la anterior. ¿Cómo piensas tú esas cosas alguna vez? Sí, claro. Bueno, eso... mira, déjame que te haga un inciso. A ver, en un sentido hay dos formas de entender, por ejemplo, un cuerpo humano. Una, desde la perspectiva de decir, hombre, esto está... Yo lo puedo mejorar. ¿Cómo lo vas a mejorar? Sí, claro, yo le doy unos medicamentos, le aplico unos tratamientos, le hago unas operaciones, porque el cuerpo humano es imperfecto. Claro, yo sé más que el cuerpo humano y entonces pues puedo hacer esa cuestión, ¿no? Es decir, mejorarlo de alguna manera. Porque yo puedo investigar y entonces pues lo mejoro y tal, ¿no? Esa es una aproximación que, digamos que, entre otras palabras, y a lo mejor no tan exagerada, pero es la de la ciencia oficial, ¿no? Pero en general, eso es una forma de entenderlo. Y hay otra, que es decir, bueno, yo no sé cómo es una caña de azúcar porque nunca he tenido en la mano una caña de azúcar, pero lo que estoy seguro es de que eso, tal cual está bien. Que yo no lo entienda es mi problema. Entonces, es otro tipo de aproximación. Es decir, bueno, yo no sé cómo funciona, pero sé... Es decir, no sé seguro que no podría mejorarlo, ¿no? Me da la impresión de que eso funciona bien. Eso, si te fijas, es lo mismo que ocurre cuando una persona normal, cualquier persona, estoy viendo, por ejemplo, una lámpara que tengo aquí, y de repente la lámpara deja de encenderse. Bueno, pues la lámpara, el que la ha hecho, sabrá cómo la ha hecho. Y con eso no estoy hablando de un poder creador ni en general, ¿no? Si existe un cacharro, pues debe de tener un sentido. Entonces, si tú le das tu voto de confianza a la lámpara, y dices, bueno, esto yo todavía no comprendo dónde tiene el interruptor, pero sé que lo tiene y sé que sirve para encender la lámpara, con lo cual esa es una aproximación. Otra es empezar esta lámpara, esto está mal, seguro, entonces lo voy a desmontar porque el que la ha hecho no tiene ni puta idea. Bueno, pues esas dos aproximaciones distintas que te llevan, por un lado, en el caso del cuerpo humano, a la medicina oficial, los tratamientos, la farmacología, etcétera, etcétera, y en el otro, pues quizás a la medicina mucho más parecida a la china o a la hindú o a la naturista, pues esos dos funcionamientos esos dos enfoques frente a algo que no conoces son muy característicos, ¿no? Ahora, vuelvo a tu pregunta. ¿Qué pasa en el espacio intervidas en concreto? Bueno, pues yo no lo sé, porque en este instante no me acuerdo. Sí que he leído un montón de cosas que me dan una visión de conjunto
que me parece muy coherente, es decir, 100% coherente, no veo ahí ningún problema, no veo que haya contradicciones internas en esa visión, pero tampoco me preocupa mucho, porque es decir, es como, o sea, ¿cómo crecen tus uñas y por qué están ahí y tal? Bueno, pues porque tienen que tener una utilidad seguro, aunque tú no sepas exactamente qué utilidad es en este instante, ¿no? Entonces, el cómo funciona ese mecanismo, pues tiene un interés, obviamente, pero tampoco es muy importante. Es decir, ¿qué es ese mecanismo? Mira, si lo ves desde otro punto de vista, pues te puedes dar cuenta que ese mecanismo es simplemente aquello que a ti te ha hecho estar hoy aquí, con tu nivel de ser, el que tienes. ¿Y eso cómo ha sido? Bueno, porque naciste aquí en una determinada familia, en unas determinadas condiciones, y eso te ha llevado hasta este punto de hoy, hasta este punto justamente, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha elegido? Pues si lo has elegido tú, yo no creo que lo haya elegido yo, porque yo no tengo capacidad, o por lo menos no me la atribuyo, capacidad para ver si me pongo aquí, entonces en la siguiente reencarnación, es decir, eso es cosa de otro, ¿sabes? Yo me limito a ver la película que está transcurriendo en este instante. Lo demás tiene poca importancia, ¿no? Bajo mi punto de vista. Última pregunta. ¿Ese conocimiento de todo lo que estamos hablando ha modificado, lo has aplicado en esta vida para algo o sigues viviéndola igual? A ver, no puedes no aplicarlo. Eso tenemos que... No, sí. No puedes no aplicarlo. O sea, quiero decir, cuando tú... Es lo que veíamos antes de la comprensión. Es decir, la comprensión, entendida como nutrición, cuando tú te comes un bocadillo y ese bocadillo pasa después de la digestión y la asimilación y la excreción, que decía Paco, pasa a formar parte de tus músculos, pues cuando tú tienes que usar un músculo ya lo usas, digamos que con el bocadillo puesto. O sea, ya no lo puedes quitar. ¿Comprendes? Sí, entonces, todo lo que tú comprendes, de hecho, si lo puedes ver fácil visualmente, es decir, ¿qué es comprender? Comprender es aumentar la estructura de tu mente, y entendiendo mente en sentido genérico. También sería equivalente a aumentar el tamaño de tu ser, por decirlo de alguna forma, o la perfección de tu ser. En fin, lo puedes ver de diferentes formas, pero en sentido genérico. Es decir, cuando tú comprendes, existe una estructura previa a esa comprensión, que cuando se produce la comprensión, cosa que, como hemos dicho alguna vez también, eso es un proceso, es decir, no es blanco o negro en un instante, sino que eso crece orgánicamente, como crece cualquier organismo vivo en este planeta, ¿no? Entonces, como cuando tú vives con tu ser y con tu mente, pues si tienes el comprender, lo que hace es que tu mente es un poco más grande, un poco más perfecta, un poco más completa, y como tú vives con eso, pues lo tienes que aplicar sí o sí. Es decir, no puedes no aplicarlo. No sé si me explico. Sí, pero debe de haber algo que estoy estancado. O sea, este conocimiento, no aplicarlo, ¿vale? Pero yo todavía, en mi ingenuidad, creo que todavía tengo opcionalidad de hacer alguna cosa, dirigir mi vida aquí o dirigirla allá, o hacer esto, hacer lo otro. Creo que tengo poder decisional, aunque bueno, con el libre albedrío pues nos lo cargamos eso. Entonces, todas estas cosas que yo me siento un privilegiado por entenderlas, porque estoy mucho mejor que cuando estaba antes, que esto no sabía ni por dónde me daba el viento respecto a estos temas, pues ahora querría utilizarlo. Pero entiendo ya lo estás utilizando. Es orgánico, tú ya lo has asimilado, y donde te lleve pues esto, cuando no lo sé. Bueno, ya lo tendré que masticar en la cabeza, madurar, a ver si llego a alguna conclusión. Sí, no, luego de masticarlo tomas un laxante para eliminar lo que sobra, porque no se te amontona demasiada cosa y no... No se puede. Es que este tema es importante, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que casi cualquier tema que toquemos dentro de este conjunto es un tema que cumple, o sea, precisamente porque es un fractal. Si tú entendieses eso, si lo entendieses bien, si lo comprendieses, si fueses capaz de comértelo entero
y asimilarlo entero y excretar lo que te sobrase, lo comprenderías todo. ¿Sabes? Es decir, o sea, aquí hay unas cuantas cosas, y unas cuantas son bastantes, ¿no? Que si las entiendes, lo entiendes todo. Eso parece que sea una... Y no es una presunción, es decir, es que llegas a darte cuenta, bueno, pues eso. Es decir, que si comprendieses bien cómo funciona el libre albedrío o el no libre albedrío, y eso, vuelvo a decir que no es malo, o sea, no impide nada el libre albedrío, no impide nada, no te quita opciones, entre otras cosas porque no las has tenido nunca, ¿no? Pero, porque fíjate, míralo desde otro punto de vista. A ver, si tú imagínate que tienes un determinado nivel, es decir, tu nivel, vamos a llamar moral, ¿no? Si tú tienes un determinado nivel moral, el que tengas libre albedrío o no tengas, o sea, aunque tú pudieses tomar todas las decisiones que tú quisieses, no podrías tomar aquellas que tu propio nivel moral no te deja tomarlas. Entonces, aunque te dijese, mira, tú a partir de mañana tienes la opción de matar viejecitas, que es el ejemplo típico que ponía Paco, no la vas a tomar, aunque la tengas. Entonces, es lo mismo si la tienes que si no la tienes. No, pero aunque lo hiciera, y tú dices que no la tengo, aunque lo hiciera, no serviría para invalidar esta teoría. Claro. No, por supuesto. Tu argumento sería, no, Unai, es que en verdad sí la tenías y has demostrado que... Pero bueno, ok. A ver, yo el tema de la reencarnación estoy pero extremadamente pez, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿la reencarnación se produce entre humanos a humanos? ¿Se produce también entre humanos y animales? ¿Se produce también entre humanos y plantas? ¿Se produce entre humanos y minerales? ¿Se produce desde la Tierra a la Tierra? ¿Desde la Tierra a Marte? Lo más básico. Te has dejado entre humanos y dioses. Bueno, y entiendo que no, ¿no? ¿Y por qué no? Míralo desde el siguiente punto de vista, fíjate. A ver, yo hace un momentito estaba comentando que, bajo mi punto de vista, es decir, ¿cómo se entiende el mundo? Bueno, pues yo entiendo, ¿lo he hecho yo? No, en principio, que me acuerde. Segundo, si lo ha hecho alguien o si ha crecido como ha crecido, es decir, alguien que puede ser desde un ser con barba y una corona un poco luminosa, como lo pintan algunas religiones, hasta un conjunto de leyes universales o una inteligencia suprema, llámale como quieras, ¿no? Bueno, pero de la forma que haya sido, yo no tengo por qué suponer, y de hecho no supongo que esté mal, y si estuviese mal, que también podría ser, desde luego una cosa es cierta, es decir, yo con mi nivel de hoy no podría arreglarlo ni mejorarlo de ninguna manera. Eso lo tengo claro como el agua, es decir, que no podría arreglarlo. Es decir, un médico sí que cree que puede arreglar el apéndice porque él sabe más que el apéndice, pero yo, respecto al mundo, soy total y absolutamente incapaz, no lo veo así simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar que sea la forma que ha tenido el mundo, el universo, de ser como es, el que ese camino que ha seguido sabe más que yo y, por lo tanto, no tengo que pensar que es estúpido. Entonces, ¿qué sería, bajo mi punto de vista, una situación estúpida? Que no llevaría a ninguna parte, es decir, sería un absurdo, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué sería un absurdo? Tú imagínate que pasas de curso, es decir, se termina un curso desde el preescolar hasta la universidad. Y entonces alguien dice, bueno, cuando tú pasas de curso, puede ser que pases a un curso anterior, a un curso mucho más avanzado que el tuyo, o sea, puedes pasar a cualquier curso. Bueno, pues eso, por ejemplo, sería absurdo, porque tú desde tercero de la ESO, pues puedes pasar a cuarto de la ESO, si es que hay cuarto de la ESO, que ni sé si hay cuarto, ya viene el bachiller en este sistema, en fin, no lo sé. Pero no tendría sentido que pasases de tercero de la ESO a segundo de carrera, ni de tercero de la ESO, digamos, a segundo de primaria. ¿Eso tendría sentido? No. Pues entonces yo tengo que pensar ya, de hecho, que lo que no tiene sentido en el mundo no ocurre.
porque la naturaleza es sabia. Es decir, yo no he visto nunca, no he visto que la naturaleza cometa estupideces. Y eso sería una cosa estúpida, no tendría sentido. Por lo tanto, yo no lo creo. Ni lo creo ni tiene sentido. Entonces, ¿qué aplica en el tema de la reencarnación? Bueno, pues está claro, es decir, que tú tienes, estamos diciendo que de hecho tú eres tu ser, digamos, que va en un vehículo. En este caso va en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, que es un cuerpo animal, pero que tiene pues unas determinadas características. Entonces, si el objetivo es que esa inteligencia, ese ser se desarrolle, no el ser, sino el universo que se desarrolle en la medida que él pueda. No tendría ningún sentido coger una inteligencia que funciona bien en un cuerpo humano y llevarla a un cuerpo de una rata. ¿Por qué? Pues porque no tiene, porque es un vehículo diferente. Eso sería como coger a un corredor de Fórmula 1 y decirle, sí, tú eres de Fórmula 1 y tal, eres bastante bueno, pero tú mañana te voy a dar un R11 o un 600 o un SEAT no sé qué. Y, oye, pero ¿esto qué coño estás haciendo? Pues yo en el tema de reencarnación lo veo igual. Es decir, ¿qué sentido tendría que a ti, Pepe, mañana o en la siguiente reencarnación o en la que hace 10 te volviesen a donde estabas hace 4? Eso no tendría sentido. ¿Sabes? Entonces yo... Que es así. Tú lo enfocas desde el punto de vista de que tienes que ir subiendo de nivel, ¿vale? Pero a lo mejor esto es una rueda, es simplemente otra forma de aprender es experimentar diferentes estados, situaciones y demás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor siendo una piedra también aprendes algo, o tienes que aprender algo. Pero no lo veo por una razón, porque la piedra, tú para interactuar con un mundo necesitas unos instrumentos. Es decir, es igual que para participar en una carrera, pues necesitas un vehículo, ¿no? Y necesitas un vehículo que sea competitivo en esa carrera. O sea, que no poco vas a aprender si te metes en una carrera con un de Fórmula 1 con un coche de Fórmula 3, por ejemplo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, que tú en este instante, si te miras a ti, haces el ejercicio de introspeccionarte un poco, pues te das cuenta de que estás interactuando con un mundo con un vehículo. Si te cambian el vehículo, pues vas a perder, si te lo cambian hacia atrás, vas a perder capacidad de interacción. Si te lo cambian hacia adelante, también. Eso parece un poco más raro, pero casi seguro que también, porque es decir, probablemente no entenderías, tu mente, que no es tu cerebro, no entendería, no sería compatible con ese vehículo, ¿no? Entonces, bueno, eso funciona coordinado, es decir, que hay un dicho que dice que la naturaleza no actúa con cambios bruscos. Ya, pero a ti te pueden reencarnar, por ejemplo, una persona discapacitada tetrapléjica. Sí, claro, eso sí. Claro, entonces, al final, hombre, no es igual que una piedra, está claro, pero sí que no tienes a lo mejor canales de comunicación o muy, muy deteriorados, ¿no? Entonces, sí. El objetivo de esa reencarnación podía ser simplemente aprender a ser un observador. Sí, bueno, hay muchos, yo eso creo que incluso lo hemos comentado aquí. Es decir, yo lo pensaba cuando era joven, ¿no? Es decir, practicaba deportes de riesgo y entonces en una de las cosas que me daba miedo, pero que lo pensaba y digo, coño, esto sería un problema, me fastidiaría, ¿no? Es quedarte en una silla de ruedas. Pero también simultáneamente me daba cuenta de que la óptica de tu mente desde una silla de ruedas pues es privilegiada. Es decir, privilegiada quiero decir que yo si me lo diesen a elegir, yo no cogería ese privilegio, pero sí que me doy cuenta de que pegarte una reencarnación en una silla de ruedas, pues tiene que ser un punto de vista con unas características muy especiales que no se pueden ver desde otro punto, ¿no? En general, es decir, que a lo mejor sí con otras circunstancias parecidas, pero quiero decir que no hay, pero eso no es una pérdida, quiero decir, es una putada que no es que te toque, pero bueno, que ahí tienes algo que aprender, ¿no? Seguro. Después también hay otra cuestión, es decir,
y ahí yo no entro porque tampoco es una cosa que me interese demasiado, pero hay gente, y relativamente tiene sentido, que habla de personas desalmadas. Y personas desalmadas no se refiere, o sea, tiene dos acepciones. Una, que es digamos, la normal, es decir, gente, pues los psicópatas, es decir, gente que no tienen ningún tipo de empatía, y otra, que es la literal, es decir, la de gente que no tiene alma, o sea, que serían es decir, serían como vehículos humanos, pero sin conductor, o con un conductor, digamos, a nivel instintivo, simplemente. O sea, sin alma, sin la parte del espíritu que viaja dentro del cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas que yo no podría decirte ni que sí ni que no, pero tendría sentido porque cumplirían otro propósito. Es decir, que tú aquí haces dos cosas, es decir, una para ti y otra para el entorno. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si tú eres eso, una persona desalmada, interactúas con el entorno y fuerzas al entorno a que tenga esa experiencia con ese tipo de estímulo, ¿no? Y entonces eso también sería posible. Puede ser que haya bastantes, porque mucha gente va con el piloto automático, no coge el volante. Y hablo de la vida, sí, no eso del también. coche. Entonces puede ser que gente con el piloto automático, que él no hace nada ni ha venido a ver nada, puede que haya bastantes. Y efectivamente puede que sean útiles, porque claro, ahora, por ejemplo, que el 80% de la población vaya en piloto automático es la única manera de que nos llevará a donde vamos a ir en poco tiempo, que va a ser una experiencia inaudita. Si el 80% tuviera él los mandos, claro, no hubiéramos llegado ahí ni de ninguna manera, es imposible. La mecánica de las reencarnaciones, pues yo no veo que sea diferente a la mecánica de cualquier otra cosa, es decir, de cualquier ecosistema, de cómo funciona el mundo, de cómo nacen las jirafas, de cómo tal. ¿Cómo nacen? Pues nacen de forma coherente. Y entonces la mecánica de las reencarnaciones tiene que ser igual. Si fuese coherente el volver para atrás en determinadas circunstancias por algo, pues entonces ya lo tienes, es coherente, pues si es coherente, es coherente, ¿sabes? Pero en general, o sea, lo que no puede es ser absurdo, porque entonces no funcionaría. Si un ecosistema fuese absurdo, se autodestruiría en poco tiempo. O sea, tiene que ser, si te fijas, el equilibrio tiene que ser perfecto, digamos que la línea de evolución tiene que estar bien hecha y tiene que ser armónico. Si no fuese armónico, pues eso se iría al garete porque se descompensaría y se destrozaría el solo, ¿no? Y eso sirve, para mí es una ley general, es decir, que eso es aplicable a todo. Sí. Incluso al tema de las reencarnaciones, ¿no? Siguiente pregunta. Todas las personas que hay en este planeta, unos 8.000, nos dicen que somos 8.000 millones de personas, desde que nacen están reencarnadas, son una reencarnación de un ser anterior, todas, o hay personas que simplemente nacen no llevando a una persona reencarnada. A ver, yo creo que lo que quieres decir es que, o sea, vale, míralo desde otro punto de vista también. Es decir, que o sea, imagínate que tú... La contestación sería sí o no, y luego explicar. Es decir, por darte una pista. Es decir, ¿tú crees que todas las personas que nacen son reencarnación de alguien? O sea, las 8.000 millones de personas que dicen que somos sí. Y de este planeta o incluso de otros planetas o de otras dimensiones. Para darte un... Claro. Te dejo un hueco para salir. Mira, en general, es decir, no hay. ¿Tú has visto algún pino, por ejemplo, que nazca con 15 o 20 metros de altura? Esa es una pregunta. No, pero claro. Yo te digo no. Tú me preguntas obviamente, y yo te contesto, bueno. No. Yo te he preguntado y no me has contestado. Sí, ya te he dicho. Mira,
Lo mismo pasa con las personas. Es decir, la persona es un ser en evolución, bueno, que va en un cuerpo físico, ¿de acuerdo? Es decir, va en un cuerpo físico humano, normalmente. Eso es lo que hay. Entonces, no puede, o sea, el que un pino naciese con 15 metros de altura, de repente, es decir, hoy no hay pino y mañana aquí hay un pino de 15 metros de alto. Eso es imposible. Bueno, pues lo mismo es con las personas. Y tú no puedes tener una persona de las que anda por la calle hoy aquí que haya partido de nada. Y de repente tú no tenías nada y nace una persona y nace con un desarrollo que es el que tiene cualquiera de las que anda por la calle. Claro, tiene que venir de antes. Ahora, que antes fuese una persona, lo normal en este plano será que sí. Que viniese de este, digo porque es lo más probable, es decir, que puede ser que haya digamos, un salto interespecie, que en un momento determinado tú ibas antes con un vehículo determinado y en un punto se produce un cambio de vehículo, es decir, coges otro tipo de cuerpo físico, pues puede ser que sí, seguramente sí. Ahora, en este mundo, en este planeta en el que estamos, probablemente la inmensa mayoría de las personas antes ya tenía un cuerpo también físico humano. La inmensa mayoría. Ahora, ¿que puede haber alguien que venga de otro tipo de cuerpo que sea compatible con este? Pues puede ser. No, yo no lo sé, pero puede ser. ¿Que puede ser que haya alguna gente que venía de un cuerpo inferior y ahora empieza con un cuerpo humano? Pues puede ser. Esa es la Ahora cuestión. viene, antes de dejaros, que me toque ir, viene mi siguiente pregunta. Los 8.000 reflexión, millones. ¿no? No. Puede ser que ese 80% de personas o más que hay en el mundo que parece que no están despiertos, o dicho de otra forma, como dices tú, visto desde otro ángulo de vista, puede ser que ese 20% o 15% de personas que estamos un poquito más despiertos que el resto, tengamos muchas reencarnaciones, cosa que el 80% a lo mejor, ¿no? Sí, claro, es simplemente lo que diferencia a un pino que tiene 15 metros de otro que tiene solo 7, pues son los años que ha estado creciendo. Eso es así de fácil. Pero, hombre, Pepe se refiere que el crecimiento puede que no sea lineal. Sí, bueno, Igual siempre, con... no tiene por qué ser lineal como nosotros lo entendemos, pero si lo miras en otra dimensión, digamos que o sea, ¿cómo te diría yo? Hay fenómenos que en 2 dimensiones tienen unas características y en 3 dimensiones adquieren otras propiedades. Entonces, lo que puede que no sea lineal, a ver, eso para que no se enrede alguien si tiene la paciencia de escuchar esto. A ver, hay un movimiento, o sea, el movimiento es distinto. Si tú andas con un coche por la carretera, una carretera normal y corriente que tenga pues unas curvas y tal, tú percibes un movimiento. Y sin embargo, si ese movimiento tú lo observas desde la cima de una colina, hay otro tipo de propiedades que desde el plano de la carretera no se ven. No sé si me explico. Sí, eso es lo que los filósofos hindúes dicen, vista de conejo y vista de águila. Cambia Pues todo. exacto, es eso, O sea, el ni más ni mismo menos. plano cambia totalmente. Claro, Vale, esa es la cuestión. Entonces, Pepe, sí. tú puedes tener un movimiento que desde un determinado punto parece que no sea lineal y desde otro punto sí que es lineal. Lineal también en sentido amplio, o sea que puede que desde un sitio tú lo ves, es decir, con unas determinadas características de movimiento y cuando lo miras ese mismo hecho desde otro ángulo, desde otro punto de vista, pues tiene otras características de movimiento. ¿Sabes? Entonces, lo que desde aquí, o sea, ahí no cabría aplicar si es lineal o si, es decir, lo que sí que está claro es que tiene que ser, mira, es lo mismo que cuando tú cortas un pino, lo cortas y miras los anillos de crecimiento. En un sentido, seguramente no habrá 2 anillos de crecimiento iguales, porque no hay 2 años iguales, es decir, que habrá 2 años. En general, cada anillo de crecimiento será distinto. Pero cuando lo ves desde el punto de vista del crecimiento del pino, es un proceso lineal, es un proceso, es decir, continuo, lineal, que ha tenido sus altibajos, pero que forman parte de ese crecimiento.
O sea, la respuesta es que a mí también me interesa, hemos perdido a Pepe, un cierto nivel de comprensión, un cierto nivel de consciencia va asociado a un alma vieja. No puede ser un alma nueva que ha tenido una comprensión, algo exponencial que en 2 vidas ha saltado a un nivel superior. A ver, fíjate, o sea, en general no puede ser así. O sea, no puede ser, o sea, es decir, si tú un alma nueva, es que fíjate, un alma nueva es equivalente a un nivel de ser nuevo. Es decir, y nuevo en este caso es joven, poco desarrollado, digamos que escaso. Entonces, eso es incompatible con, con ese nivel de comprensión, porque el nivel de comprensión y el nivel de ser, o el tamaño mental, por poner otro ejemplo gráfico, es lo mismo. O sea, eso es lo mismo. O sea, no es posible que alguien con un nivel de ser grande entienda poco, porque es, ¿cómo diría yo? O sea, no es posible que alguien alto tenga una medida de 15 centímetros, porque no puede ser. Y al revés, alguien que tenga una medida de 2,10 no puede ser bajito. Pues eso es un poco lo mismo, o sea, que ahí no hay separación, es la misma cosa. Es decir, el que tú comprendas, ¿eso qué significa? Significa que tienes una mente que comprende, y esa mente que comprende no puede ser una mente que no comprenda. O sea, es una contradicción. O sea, el ejemplo del pino que estamos poniendo es perfecto. O sea, tú no puedes tener un pino joven que sea muy alto, porque el pino tiene un proceso de crecimiento y eso no puede ser. Así que eso está claro, ¿no? Es obvio. Y al revés. Ahora, sí que puede ser que tú estés, digamos que preparando, o sea, cogiendo datos, o sea, eso es lo que decíamos, el proceso de nutrición, digamos, en este caso mental. O sea, tú puedes estar recolectando comida un montón de tiempo, eso no te hace crecer, no te hace asimilarla, porque recolectar no es ingerir, ni es digerir, ni es asimilar, pero si tú sigues un camino o si a ti se te ha seguido, has crecido en el camino de primero recolectar y después de repente ingerir más a prisa, pues aparentemente, visto desde un tercero, podría ser que dijese, coño, este que no sabía nada, de repente ha evolucionado un montón. Pero no sería cierto, porque de hecho no es que no supieses nada, es que lo que has estado haciendo las partes del proceso, digamos, con una escala distinta, ¿no? Que otro, que a lo mejor fruta que coge, idea que come, idea que digiere, idea que asimila, ¿no? Más poquito a poco, con un crecimiento un poco más, o sea, con otra forma de crecimiento. Mira, vendría a ser lo mismo, fíjate, que tú imagínate que tienes una montaña que por una parte tiene una pared, es decir, una pared vertical, ¿no? Y por otra tiene una ladera que es más suave. Y entonces dos personas y tú el parámetro que estás midiendo es la altura que alcanza una persona. Bueno, pues el que se aproxima por la parte de la ladera empieza a subir poco a poco y va cogiendo altura, y si tú lo comparas con el que ha hecho la aproximación y está justo debajo de la pared, pues tiene más altura que el que está abajo de la pared. Pero cuando el que está abajo de la pared se pone a escalar, sube recto. No sé si vale el ejemplo. Sí. O sea, lo que no es posible, es decir, la naturaleza no actúa con cambios bruscos. Entonces, un caballo o un ternero de 3 años no se convierte en un toro de lidia de 8 años mañana. Ya está. Entendido. Yo lo que quería introducir es que yo he visto gente que por accidente o por mutación o por hacer el tonto tiene un defecto físico en el cerebro. Y entonces, ese defecto físico resulta que le hace de golpe, le da unas... o
sea, una inteligencia o una memoria o unas facultades infinitamente superiores. Entonces, eso parece que choca. Por ejemplo, tenemos a Krishnamurti como ejemplo. Él pues tiene un cerebro que no piensa pensamientos. De pequeñito le pegaban todos los días una paliza al maestro porque no aprendía nada. Pero claro, gracias a que ese cerebro no piensa, cuando se pone en marcha, como no le molesta nada alrededor, porque no tiene lo que llama parloteo mental, pues entonces es capaz de llegar muy, muy profundo o muy alto en poco tiempo. Y luego tenemos como otro ejemplo a los savants, que son autistas superdotados. Pero claro, no hay savants que no sean autistas. O sea que primero te tienen que freír el cerebro, ya sabemos cómo, y luego ahí se produce no sé qué, igual que al freír un trozo de cerebro, a lo mejor el otro se revoluciona, pero que adquiere unas cualidades increíbles. Pero yo creo, Paco, que estamos hablando habría que definir inteligencia y cualidades. Yo creo que lo que Mac está diciendo es un nivel de conciencia diferente a un autista que es un genio de las matemáticas. Puede ser yo qué sé, una Bomber que era un absoluto genio matemático, pero igual no sigue esta conversación, no está en este mismo plano que nosotros. Entonces, un nivel de inteligencia sí, por esa mutación o por lo que sea que tú te decías, pero yo creo que el nivel de conciencia que dice Mac es otra cosa, y eso no sé si viene de un plano físico, de una estructura neuronal, mental, o viene de alma vieja, de lo que hemos estado hablando antes. Sí, mira, hay gente, hay unos ejemplos muy característicos del orden de los que comentaba Paco, que es, hay gente que tiene el cuerpo calloso seccionado, que tiene separados físicamente los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Y entonces tiene pues unas características que no tiene el resto de la gente. Pero eso no es, o sea, digamos, yo creo que es un poco, bueno, y tampoco es que lo haya dicho Paco, pero es lo que tú comentabas, Unai, es decir, que una cosa son mediante determinadas, digamos, accidentes o incluso intervenciones externas, alcanzar unas determinadas características particulares que permiten pues que otra gente no tiene. Bien, pero eso es una cosa. Y otra cosa es un desarrollo armónico de la persona. Es decir, eso vendría a ser como injertarle a un pino ya que estamos con el ejemplo de los pinos, ¿no? Injertarle unas determinadas características, si eso se pudiese, cambiar su genética y hacer que tuviese unas determinadas características particulares que otros pinos no tienen. Pero eso no lo haría mejor que el resto de los pinos. Es decir, digamos que el pino, digamos, adecuado, sería el pino normal y corriente, que crece a la velocidad normal y corriente y que se desarrolla pues lo que se tiene que desarrollar. Además, los cambios tampoco son... Mira, lo que pasa con los savants, por ejemplo, como decía Paco, que son autistas, es que sí, a lo mejor son capaces tienen una memoria prodigiosa, pero no tienen ninguna habilidad social. O incluso no son ni autosuficientes, si necesitan una persona que les lave... o sea, que los duche, porque ellos son incapaces de hacerlo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, que potenciar el que ocurra un accidente, por un lado, y que eso marque o determine unas características concretas, no quiere decir que el conjunto mejore. Sí, bueno, sí, yo he puesto los savants como otro ejemplo, pero en el caso de Krishnamurti sí que el conjunto llegó muy alto. Entonces ahí sí que me pierdo. No, pero fíjate, ¿por qué? O sea, lo que sería impensable es suponer que Krishnamurti es lo que decíamos antes, es decir, un pino que ayer no estaba y hoy resulta que tiene 15 metros de alto. Eso es decir, eso atenta contra el sentido común y contra la lógica.
O sea, Krishnamurti no fue un accidente, probablemente. Si Krishnamurti, si haces caso de las visiones esotéricas clásicas, pues Krishnamurti sería un maestro adelante en su día o sería un lemur avanzado y bueno, pues y de ahí llegó aquí a enseñar lo que tenía que enseñar y a ofrecer su visión del mundo como le tocaba a él, ¿no? Pero, o sea, Krishnamurti no salió de la nada. Claro, lo que pasa es que para poder tener la influencia que tuvo, para poder escribir lo que escribió o dictar lo que dictó o que alguien le transcribiese lo que él hablaba y tener la influencia que tuvo, pues tiene que tener unas características especiales, porque si no sería uno del montón. Y aquí cerca yo no conozco a ningún Krishnamurti. Entonces esas características especiales las tiene que tener preciso. Ahora, que sean de generación espontánea, pues yo no me lo creo, porque yo no he visto nunca... O sea, yo he visto un jabalí que pesa 180 kilos porque tiene, pues a lo mejor tiene 10 o 12 o 15 años el jabalí. Pero no he visto nunca un jabalí que naciese ayer y que hoy tenga 150 kilos. No sé si me explico. O sea que... Sí. Siguiendo con Krishnamurti, una frase, esta es una pregunta para Linares. Una frase que le gusta mucho citar y me gustaría saber cómo la concilias con todo esto que estamos hablando, es que Krishnamurti, cuando le preguntaron, bueno, ¿y después de la vida qué hay? Y él decía, the end. Y insistía el preguntador, no, ya, pero espera un momento, pero quiero que me reconfortes, a ver, no, te estoy diciendo the end. Vale, entonces, the end ese, ¿qué significa en el contexto que estamos hablando ahora? ¿Cómo concilias eso con todo lo que estamos hablando, Linares? Sí, bueno, yo concilio en que la pregunta era concreta y la respuesta también. Lo que pasa es que él quería preguntar más cosas sin decirlas. Sí, ya, Eso, pero la eso es lo respuesta que de yo Krishnamurti pienso. bien, Sí, la respuesta de Krishnamurti sí, bien, era la respuesta ¿cómo la correcta para la interpretas? pregunta. Ya. O sea, sí, le dijo, ¿qué es la muerte? Pues, the end. Claro. Vale, pero aquí no estamos diciendo que la Bueno, muerte sea bien. es the end de un ciclo. ¿Cómo que no? Sí, sí. Es el final de un ciclo. O sea, el No, día y la noche. ¿Qué es la noche? El final del día. ¿Y qué es el día? Ya, no sé si... Ya, bueno, no sé si eso lo hemos interpretado así. Ya, no sé si eso bueno. siempre lo interpretabas así. De todas formas, este amigo Krishnamurti también, con una respuesta así, bien, y en Sí. plan, oye, De todas ya te lo he dicho formas, todo. Ahora tú lo no, masticas y en sí. the end ya está todo dicho y yo no te hace falta que te aclare Bueno, a nada. ver, Se refería a la vida terrenal, se refería a la yo vida que las ahora- almas no existen, que no hay reencarnación. También esté muy cachondo. Yo ahora sí te digo que si te apetece saber qué piensa Krishnamurti de después, te lees un libro entero que tiene, o sea, una conversación, que es un libro gordo, él y el catedrático de física teórica de la Universidad de Londres, a ver si me sale el nombre, ahora no me sale, yo te diré el título del libro si quieres, y allí se meten hasta el fondo del agujero, o sea, o sea, es una conversación en forma de tornillo. O sea, uno dice algo, el otro profundiza un poquito más, el otro le da otra vuelta, el sacacorchos y van profundizando. Hasta que ya llega un punto en que ya no puedes soportar más el seguir leyendo y te paras y dices, vale, mañana seguiré. Porque es eso. O sea, si quieres mantecao, léete ese libro. Vale. Sí, además, mira otro tipo de asunto. Es decir, cuando hablas de alguien como Krishnamurti, es decir, se supone que es una mente avanzada que está a una distancia grande respecto al común de los mortales, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene una dificultad grande, porque fíjate, imagínate que tú mañana te vas con tus conocimientos de finanzas, con tus conocimientos de macroeconomía, con tal, te vas a un poblado Yanomame. Pues hay cosas que no vas a poder transmitir, porque Sí, quien hay allí tiene base. 90%.
Claro. Y entonces cuando alguien te pregunta, oye, ¿y la economía de aquí cómo la ves? Pues le tienes que decir justo lo que te dijo, lo que contestó Krishnamurti. Le tienes que decir, bien. Y, oye, pero dime más cosas. Pues es que no puedo decirte nada más, porque no se trata de que yo no te diga, se trata de que Krishnamurti, para responder, digamos, o sea, hay una comunicación, para que la comunicación se produzca, los interlocutores tienen que estar en una frecuencia parecida. Eso quiere decir que tienen que tener, o bien tienen que tener un nivel similar y hablar de cualquier cosa, porque entonces siempre están en una frecuencia parecida, o bien de lo que están hablando tienen que ponerse los dos al mismo nivel. Y en el caso de que haya un Krishnamurti y una persona normal, pues Krishnamurti tiene que bajar mucho. Y entonces lo que le pueda explicar, o sea, no lo puede, ¿cómo te diría yo? Si No lo lo tiene sé, que no sé si reducir, te entiendo, Mac, no sé si me vale. No sé. ¿Que pues ¿Krishnamurti alguna esa vez es ha la cuestión. citado la reencarnación? ¿Ha citado alguna vez que Sí, la vida Krishnamurti, es un... léete ese libro que allí sale Vale, hasta, vamos, vale. de No creo que todo. sea... Allí hay un hasta surtidito. Yo no nosotros lo en sé, ¿eh? un nivel subsuelo respecto a Krishnamurti, incluso yo me atrevería a decir que sí, que podría ayudarnos en comprender que no sería inefable lo que tiene en la cabeza, que podría ayudarnos. Vale que entiendo que otros temas pues no podría ponernos a su nivel y tal, vale. Lo mismo que con los Yanomami, pues sí, unas cosas básicas de oferta y demás. No todo, pero algo se podría hacer, sobre todo cuando es un tema Sí, tan pero muy importante. Pero bueno, poco. vale, entiendo el planteamiento. Ese es un poco el enfoque. De todas formas, fíjate que esto, o sea, ¿por qué existe un Krishnamurti? ¿Por qué existe? Pues me refiero a un Krishnamurti, no a ese Krishnamurti, sino en general la cuestión genérica sería ¿por qué hay estímulos en general que se salen de lo normal? Pues porque sin esos estímulos son los que hacen que, digamos, que la media y la moda del mundo evolucione, porque es el estímulo que tienen para ver que hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, Si si lo, Krishnamurti no existiese, si no existiesen los filósofos clásicos, si no existiese la gente con la que normalmente eh, hemos todos intentado conectar en algún momento, comprender lo que dicen, si eso no existiese, pues tendrías un mundo en el que tu vecino y tu mujer y tus hijos y tus padres y todo lo que te rodea estaría a un nivel similar. Y entonces ahí es muy difícil o sea, habría carencia de estímulos, ¿no? eh, Entonces, de cuando en cuando, pues aparece ese tipo de personaje. coincide bastante en cada era, que es una vuelta, bueno, una vuelta no, perdón, una vuelta del mundo son 25.000 años y cada 2.000 años pues cambia de signo astrológico, ¿no? Y entonces coincide bastante que cuando empieza un signo nuevo, como la era Piscis, pues vino Cristo y dio su filosofía, que además coincidía absoluta y totalmente con la influencia Piscis. Y ahora, pues vino Krishnamurti antes de empezar la era Acuario. Y por una casualidad también coincide exactamente con la filosofía de Acuario. O sea, una cosa curiosa, no sé. Me imagino que hacia atrás habrá pasado más veces, pero no tengo constancia, aunque se podría buscar. Sí, esa es la cuestión. Bueno, pues eso lo que hace al final es que es muy difícil, o sea, no le puedes dar, es como, pues eso de los Yanomames, o sea, imagínate. Mira, un chaval de tercero de la ESO le hace una pregunta de física cuántica, pues a Rödinger. Y a Rödinger le dice, oiga, ¿y cómo es la física cuántica? Pues no se lo puede explicar, porque ni tiene tiempo, ni lo va a entender, ni nada. Le tiene que decir, no, pues eso es muy interesante. Oiga, pero dígame algo más. Bueno, pues muy interesante. No le Que es, puede decir lo del gato, que entonces aquel piensa que le está tomando el pelo. Y claro. Sí, sí, esa está sería un claro, poco la está cuestión. claro. Bueno, a ver, yo sigo preguntando desde el principio el subtítulo del libro. A ver, pero no sabes qué eres tú.
O sea, estás aquí, claro. pero no sabes qué eres tú. ¿Qué eres tú? Mira, te iba a decir bien. El gato de Schrödinger. No, no, eso. Vale, vamos a verlo también desde otra óptica. Es decir, fíjate, la frase famosísima de Descartes es de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Sí, yo la he modificado un poquito. Bueno, la he modificado en latín, porque en español no tiene gracia. Que es Cogito cogito, ergo sum. cogito ergo sum, y yo la he Sí, modificado, le he quitado la G y es coito ergo sum. bien. Bueno, pues de todas formas, esa frase es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque aquí pasa, o sea, si el elemento de estudio más interesante y a la vez totalmente completo que tenemos somos nosotros mismos. Y eso, ¿por dónde se empieza? Bueno, pues es relativamente fácil de empezar. Es decir, tú puedes ser consciente, al margen de, antes de saber qué eres tú y qué es lo que pasa y dónde estás y tal, puedes ser consciente de una cosa, y es del fenómeno de la percepción. Es decir, existe algo, ya no digo alguien, que está percibiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se está produciendo un fenómeno de percepción. Volvemos al ¿Vale? observador, sí. Claro, claro. Es que no puedes salir de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese observador, o sea, es decir, lo que está percibiendo el observador ocurre en un entorno, en un escenario. O mejor incluso, el observador se sumerge en un escenario. Se sumerge, no es que se sumerja él, digamos que aparece sumergido en un escenario. Eso es exactamente igual que lo que ocurre dentro de un sueño. Por eso también en el libro hay una parte interesante que toca ese punto, pero para llegar a este ángulo, ¿no? Cuando tú te despiertas en un sueño, es decir, cuando te despiertas, no en un sueño, no pasas a un sueño lúcido, sino que tú de repente estás soñando, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Fíjate, ocurre que hay alguien que está percibiendo. Ocurre el fenómeno de la percepción. Alguien percibe. ¿Quién es? No sabemos todavía. Pero sí que está percibiendo algo. Bueno, entonces, toda nuestra vida, la vida normal de la gente normal, de nosotros, sin ir más lejos, pretende que ese sueño que está soñando, el que ha caído ahí dentro de ese sueño, mejore, evoluciones, hay que dar la vuelta, esto lo vamos a arreglar, aquello no sé qué. O sea, estás soñando un sueño. Eso ocurre todas las noches, es decir, le ocurre a absolutamente todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer ahí dos cosas. Puedes, lo que hacemos todos, que es preocuparte de intentar que ese sueño se arregle de alguna forma, porque eso te produce inconveniente, o si te produce algún tipo de placer, pues que dure, en fin, puedes estar, digamos, intentando modificar el sueño. O puedes cambiar el centro de conciencia al perceptor del sueño. Y entonces la pregunta es, ¿quién está soñando? ¿Qué es aquello que tiene la percepción? O sea, el observador. Y entonces, cuando llevas el foco de conciencia a través de esa pregunta al observador, importa muy poco lo que esté soñando. O sea, a ver, sin ánimo de menospreciar a nadie, pero a mí me importa un carajo lo que tú pudieses soñar esta noche y lo que yo pudiese soñar esta noche. ¿Comprendes? Ahora, ¿eso es decir, qué utilidad tiene? Bueno, pues resulta que ese observador, cuando está soñando, está sometido a unas experiencias y está reaccionando con su nivel de ser. Es decir, eso lo puedes ver fácil también. En el libro hay alguna mención a eso. Es decir, tú te pones a soñar y si estás soñando, pues que me parece que el ejemplo que pone es el del ladrón. Si tú estás soñando que hay alguien que está soñando con un ladrón, tus reacciones emocionales y tus reacciones, digamos que a nivel mental, son las mismas que si sin soñar, es decir, en el mundo este que llamamos despierto, te enfrentases a un ladrón. O sea que los estímulos que actúan sobre el observador son los mismos en estado de sueño
como en estado de vigilia. ¿Y qué efecto tienen? ¿Qué es donde vamos? Bueno, el efecto que tienen es que tú te enfrentas a esa experiencia, reaccionas a esa experiencia, aprendes probablemente de esas, bueno, probablemente no, seguro, de esa experiencia, y con lo cual tú creces, que es el objetivo que decíamos en un principio. ¿Vale? Y creces tanto en el sueño, en el escenario onírico, como en el escenario que llamas despierto. Bien. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿tú qué eres? Bueno, pues tú eres aquello que crece en estos mundos. O sea, tú eres el observador. De hecho, en el libro yo lo puse claramente, es decir, tú eres la conciencia que percibe. No eres el personaje del sueño, ni eres el que está allí liado con esa historia. Eres la conciencia que percibe eso. Eso es lo que eres. Sí. Ahora, esa conciencia anda metida, es decir, va vestida para que eso ocurra. O sea, yo, por ejemplo, he buceado. Bueno, pues tú quieres bucear, tienes que ponerte una botella de aire comprimido, y tienes que ponerte un traje, y tienes que ponerte unas gafas y unas aletas, etcétera, etcétera. O sea, te tienes que vestir con un traje adecuado para tener las experiencias de buceo. Porque si te vistes de fallera, no vas a poder bucear, ¿no? Entonces, es lo mismo, es decir, ¿qué hace ese observador? ¿Y qué son estos cuerpos físicos y todo el rollo? Bueno, pues eso es lo que hace que el observador pueda bucear en esta experiencia. Entonces, ¿qué eres tú? Tú eres la conciencia que percibe. Sí, el observador. No eres tu cuerpo físico, ni el traje de fallera. Sí. Esa sería la respuesta. Que mucha gente piensa, se implica y queriendo ser el protagonista del sueño, no el observador del sueño. Claro. Y con eso lo que hace es recoger. Sí. Con eso recoge las experiencias que le tocan desde esa óptica, creyéndose que le están robando, por ejemplo, cuando lo está soñando. No hay ningún ladrón, no está. Pero él lo está soñando, se cree que eso le está pasando, y con lo cual esa experiencia, es decir, el observador, esa conciencia que percibe, tiene unas experiencias que la hacen desarrollarse. Ese es el objetivo. Es decir, que la segunda pregunta, el qué es esto, sí, esto es el escenario. Ahí va, sí. Claro, esto es el escenario adecuado para que esa conciencia que perciba lo que tiene que percibir para crecer lo que tiene que crecer. Y crecer no en un sentido, digamos que dualista, sino desarrollarse. Sí, pero no te puedes desentender de ese escenario, tienes que contribuir a él. Tienes poco volumen, Unai. Perdón, ¿me oís? Sí. No es que tiene poco volumen, es que Unai se ha educado en el extranjero y entonces allí hablan todos flojito. Eso yo me doy cuenta cuando hablo con el extranjero, digo, oye, habla normal, joder, parece que hablas hacia adentro, y eso le pasa a Unai. No he tocado el micrófono ni he tocado nada, todo está como antes. Decía que no te puedes desentender de ese escenario. Pues claro que no. Es decir, ¿tú has visto algún pino que se desentienda de ser pino? No. ¿O del monte en el que crece? Pues si es que es su naturaleza. Tienes que implicarte y luego salirte. No tienes que implicarte. No. Tienes que hacer exactamente lo que haces, porque en primer lugar, porque no vas a poder hacer otra cosa. Entonces, cuando alguien te dice, es que tú tendrías que... Eso es una frase retórica, es decir, que válida al nivel, digamos, de abajo, al nivel cotidiano. Pero a un nivel un poco en el que, por ejemplo, estamos ahora, tú no tienes que hacer... Eso no tiene sentido. Tú haces exactamente lo que tienes que hacer. Percibes exactamente lo que tienes que percibir. Reaccionas y niegas exactamente lo que tienes que negar. Y no puedes hacer otra cosa, porque la caña de azúcar que decíamos antes, o el roble o el pino, no puede hacer... O sea, ¿qué es un pino y cómo crece? Pues como un pino. ¿Y qué problema hay en eso? Ninguno. Es decir, todo está bien. Hombre, es que se va a secar, no pasa nada. Es decir, en el ecosistema, el que se seca, pues ya ha tirado las piñas, y si no las ha tirado, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Todo funciona bien. Pero para esa conciencia que percibe, según en el nivel que esté, tiene que creerse a pies juntillas que hay cosas que se pueden mejorar, que él podría hacer y tal, porque forma parte de su experiencia.
pero que se lo crea no quiere decir, es como si un pino de repente, imagínate un pino que empieza a tomar conciencia de algo, ¿no? Dice, hombre, es que yo podría ser un roble, no, tú puedes creer lo que quieras, pero creyendo tú lo que crees, eso no te supone a ti ni al de al lado ningún problema y todo funciona bien, y coño, es que estoy estresado porque claro, yo creo que, pues no pasa nada, si es que ese estrés es el que te hace crecer, si eso te hace subir las sabias a la rama, y ya está. Pero es muy difícil ver eso. No es que sea muy difícil verlo, a ver, es que no lo puedes ver hasta que no lo puedes ver. Porque si lo vieses antes, o sea, ¿cómo te diría yo? Eso es como el chaval del tercero de primaria. ¿Qué problema hay? Ninguno. Oye, pero es que yo quiero ser arquitecto. No pasa nada, estás en el camino. Sí, pero es que yo quiero... Sí, todo lo que tú quieres es la tensión que te va a hacer... O sea, ese estrés que tienes, los problemas que tienes, el tal, eso es la energía que necesitas para moverte. Porque si donde estás no tuvieses esa energía, te quedarías toda la vida en tercero primaria. Así, con ese estrés que tienes, creyendo que no llegarás a ser arquitecto, llegarás a ser arquitecto, porque es el camino. Y ya está. Y eso ni lo puedes acelerar ni lo puedes retrasar. Por eso no hay ningún problema. Sí, o sea, conclusión. La gente tiene que pasar por pensar que puede arreglar las cosas hasta que entienda que no puede hacerlo. Porque si cuando piensa que puede arreglar las cosas le dicen que él no puede arreglar nada, no lo entendería. O sea, Exactamente. tiene que creer que las podrá arreglar, intentarlo 50 veces, ver que lo ha empeorado todo lo que ha intentado arreglar y entonces comprender que no puede arreglar nada. Eso. Yo ahí ni añadiría... Eso es alimento para el observador. Claro, que es lo que hay. Es decir, lo que existe realmente es el observador. Sí. Y las circunstancias es lo que es digamos, es el alimento de ese observador, ¿no? O sea, se nutre con eso, con esas experiencias. Y entonces el mundo lo que hace es proponerte todas esas experiencias a puñados, o sea, para que no te aburras, ¿no? Sí, no, aburrir. Oye, no. Paco, pues Paco, yo creo lo que tienes que probar es arruinarte. O sea, tú tienes que hacer unos trades chungos, para nutrirte de esa experiencia, hombre. Esa experiencia la dejo para la otra vida. Claro. Sí, no, es que si no le toca, no la podrá hacer. Es que no y me si toca, le conviene, no la podrá evitar. No me gusta amontonar las experiencias. Prefiero y otra cosa que tienes que hacer, tienes que empezar a beber Coca-Cola. Otra cosa también para empezar a ver cómo qué es eso, qué para pasa ahí. La tercera vida. Y hoy mismo llama a Telepizza también y pida una familiar para que veas qué pasa. La cuarta vida. O sea, todo eso en el futuro se irá haciendo poco a poco. Sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Bien, y queda el último, formas... ¿qué significa ahora? Eso bueno. Está claro, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí no hay nada claro, porque ahora lo tendrías que ver desde el punto de vista de las dimensiones, porque, es decir, pero bueno, también hay lo toco ahí también de pasada, el tema dimensional. La gente dice, no, estamos aquí en 3 dimensiones, es falso, estamos en 4 dimensiones. Claro. Este mundo tiene 4 dimensiones y por tanto, pues nosotros, que nuestro cuerpo físico tiene 3, pues cabe en un espacio de 4 dimensiones. Si no, no cabría. Es decir, habría otros problemas, ¿no? Pero el ahora es, bueno, eso es un guiño al tema del futuro, el pasado y el presente, ¿no? Es decir, el ahora es donde se produce todo. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde ocurre? Ocurre aquí. No ocurre ni en el pasado ni en el futuro. Ocurre en este justo instante. Y en este justo instante es donde tú no tienes libre albedrío. O sea que es algo parecido, es curioso, ¿no? Es parecido a ver una película. Tú estás viendo una película y una película de intriga, por ejemplo, en la que tú desde la butaca del cine puedes pensar que pueden pasar 14.000 cosas. Pero de hecho la película ya está hecha. Es decir, la película, el rollo de película de antes y ahora con los discos duros que lo meten en el proyector, pero en el rollo de película, eso ya está. Es decir, ahí no cambia un fotograma, son los mismos fotogramas, la misma banda sonora. Es decir, no cambia nada, pero tú desde tu butaca no lo sabes y entonces dices, coño, a ver si el malo será el mayordomo o será el amante. Y eso es lo que te hace, digamos, que experienciar la película. Pero la película ya está hecha. Ahora, tú la disfrutas igual. O sea, quiero decir,
todo el mundo que va al cine eso lo sabe. Es decir, sabe que la película ya se ha terminado, pero ¿eso quiere decir que no van al cine? Bueno, Sí, ahora cada vez van menos, ¿no? lo sabe, pero aparenta no saberlo. Sí, porque el secreto de esa experiencia, y es justo eso, es no conocer lo que ya ha pasado. Pero ya ha pasado, es decir, no hay ninguna película que no se haya terminado. Pero la paradoja de todo esto también es que aunque tú entiendas y asimiles lo que estamos hablando, que eres parte de un guión que está ya hecho, No, bueno, o sea, es que no es exactamente así. No habiendo libre albedrío, no puedes hacer, aun sabiéndolo, no puedes hacer nada para evitarlo. Claro, afortunadamente, ya te digo, también, afortunadamente. Sí. Porque si tú a mitad de película te dejasen dirigirla y cambiar el guión y tal, seguro que hacías una película peor que la que estás viendo, por muy bodrio que sea. O sea, es que eso lo hemos comentado indirectamente varias veces con el tema de la varita mágica. Es decir, ¿tú te imaginas a un conejo dirigiendo un mundo? Y ya no eso, un ecosistema con su mente de conejo. Si no tiene ni puta idea, no sabe nada. ¿Cómo va a comprender? Decirle, tú, conejo, aquí tienes una finca de 1.800 hectáreas y tú dedícate a hacer ahí ¿qué puede hacer el conejo? Claro, él, pues no sé qué comen los conejos, hierba de esa que hay por el lado de la carretera, ¿no? Pero diría, pues esto, un montón de hierba, en fin, eso es un desastre, o sea, no tiene esa capacidad. Entonces tú tampoco la tienes. O sea, si tú... Mira, hay un aforismo curioso que es el de los 3 deseos, ¿no? El genio que te concede 3 deseos. Y hay quien dice, yo eso lo leí en una historieta, no sé ya ni cuándo, que el problema está en el tercer deseo. Porque cuando tú pides el primer deseo, tienes el segundo para anularlo. Pero cuando pides el tercero, ahí ya estás jodido completamente. Porque como solo tienes 3, no lo puedes anular. Si tuvieses 4, el cuarto sería seguro para anular el tercero. Sí. Sí, eso lo dije yo el domingo, que hay una frase muy buena que dice que cuando los dioses quieren castigar a los humanos, les conceden sus plegarias. Sí, eso es efectivamente. O sea, fíjate, si nosotros no sabemos ni qué somos ni qué hacemos aquí. Esa es la cuestión. Claro, si tú no sabes eso, ¿cómo te van a dejar elegir cualquier cosa? Eso no puede ser, es decir, sería estúpido. Pero a la vez, para desarrollarte, tienes que creer que tú puedes elegir y puedes hacer cosas. Ese es el secreto. O sea, al final, si es que no es muy complicado, o sea, no es una cosa que sea extremadamente compleja, es sencillo. Sí. Eso es. Bueno, es que claro, es que todo es sencillo. Lo que pasa es que cuando no entiendes nada parece complejo y cuando ya lo entiendes dices, claro, está chupado. Esa es la cuestión. El mecanismo de una bicicleta. O sea, sí. Que además, no es complejo. No es complejo. Y si lo piensas bien, tampoco puede ser de otra manera. Claro. Claro, porque si fuese de otra forma, bueno, podría ser de otra forma si es que a alguien se le ocurriese una forma mejor, pero tendría que ser coherente. Tendría que ser coherente el sistema con él mismo. Ese es el asunto. O sea, no se puede, no podría ser, también lo comento yo en el libro, es decir, tú no puedes, en un sistema de variables no puedes cambiar solo una. Y cuando tú cambias una, cambian pues unas cuantas alrededor, claro. o por lo menos otra, es decir, como mínimo otra, ¿no? Sí. Y es así, es decir, que tú no puedes decir, bueno, voy a hacer un ecosistema que funcione la varita mágica del conejo, pero no voy a tocar nada más que el conejo pueda hacer lo que quiera. No puede ser, es decir, no puede ser. Sí. Eso sería un desastre, sí. Está claro. Bueno, pues Unai se ha ido y yo creo que para hoy, porque tampoco ya, si lo hacemos muy largo, para otro día, dejamos algo para otro día. Bien, bueno, aquí nos queda bastante, es decir, que estos temas ya no porque estén en el libro, es decir, el libro es la excusa pues para tocar los temas, ¿no? Por eso lo he dicho de broma, que dejamos algo como si hubiera poco.
para otro día. Porque claro, si arreglamos el mundo hoy ya no podemos volver a hablar de nada, entonces eso sería aburrido, ¿no? Dejamos Bueno, afortunadamente el mundo no se puede arreglar porque no está estropeado. Eso, pese al partido político que le pese. Sí. Pues, está claro, pues nada, ya hablamos otro rato. Sí, hasta la próxima. Venga, un placer, hasta luego. Adiós.